Quiero empezar contándoles la historia de un profesor ateo que visitó la isla de Fiji. Allí se encontró con el jefe de una tribu, quien comentó que años atrás vinieron misioneros a la isla y convirtieron a los pobladores al cristianismo. Así lo cuenta esta historia. Los convirtieron, le enseñaron la Biblia como el libro de Dios. Entusiasmado con su narración, el jefe de la isla le dijo al profesor universitario: ¿usted ve esa roca gigantesca allí arriba en las montañas? Era en esa roca donde nuestros antepasados solían golpear la cabeza de nuestros enemigos. ¿Y usted ve ese horno gigante que está detrás de esa roca? Ese horno donde nuestros antepasados solían hornear los cuerpos de nuestros enemigos para que nos sirvan de alimento. Le dice luego el jefe de la tribu a este joven: tú deberías estar bien agradecido por la Biblia. Si no fuera por este libro, este bendito libro, tú serías mi almuerzo hoy mismo. Hermanos, esta historia que nos ilustra algo muy simple. Créame, la Biblia cambia las vidas de las personas en todo el mundo. Transforma, nos hace nuevas personas cuando esta es usada correctamente y compartida. El Espíritu Santo, hermanos, la utiliza y dice que ella no vuelve vacía, jamás. Continuamos con la serie, hermanos, que hemos empezado. Hemos iniciado las 2 semanas anteriores, 2 semanas atrás, que le hemos llamado comprometidos totalmente. Comprometidos totalmente. Esta serie nos habla acerca de las disciplinas espirituales o hábitos que debemos hacer para empezar el nuevo año. Es un nuevo año. ¿Y qué mejor momento para hacer hábitos espirituales en nuestras vidas? ¿Por qué? Porque un discípulo es una persona totalmente comprometida, consagrada con Cristo. Eso significa que está comprometido a practicar las disciplinas espirituales que Dios usará. ¿Para qué? Para ayudarnos a crecer en nuestra relación con Dios y con otros. El domingo antepasado vimos el primer tema, comprometidos con la oración. Hoy vamos a ver este segundo tema, comprometidos con la Biblia. Comprometidos con la Biblia. Hermanos, si la Biblia es la palabra de Dios, si la Biblia puede cambiar no solamente un hombre, toda una tribu, y lo hemos visto en la historia que conté al principio, ¿por qué los cristianos no la leen? ¿Por qué no hay tiempo para ella? ¿Por qué no pasamos tiempo y tenemos ese hambre, ese deseo en nuestro ser como lo tenemos por las redes sociales o por la televisión? ¿Por qué no asistimos a las clases donde se enseña la Biblia? ¿Por qué hay incluso iglesias donde no la predican? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué piensa usted? Quizás todos sabemos que la Biblia es un libro que debemos leer, pero yo quiero ir más allá. No quiero quedarme solo con ese statement, esa declaración. Yo quiero decir algo más. ¿Es la Biblia un libro que tú no podrías vivir sin leerlo? Déjame decirte por qué la Biblia es un libro con el cual yo no podría vivir. Yo no podría dejarlo de leer. Yo dependo de él cada día. Yo no podría pensar y decir: Señor, no quiero leer tu palabra hoy día, ni mañana, ni pasado. Si eres ya un seguidor de Jesús, yo anhelo, espero que este mensaje te edifique y llene tu corazón de gozo y de un espíritu de gratitud, y renueves tu compromiso de leer todos los días la Biblia, todos los días, sin cesar, sin parar. Y si no eres un seguidor de Jesucristo, escúchame, amigo, amiga, yo quiero que tú entiendas por qué nosotros los cristianos tenemos esta visión de la Biblia. ¿Por qué no podemos dejar de leerla cada día? ¿Por qué dependemos de ella todos los días? Así que quiero darte 4 razones por qué creemos que la Biblia es nuestro libro inseparable. Inseparable. La primera la encontramos en este mismo capítulo 19 de Salmo, los versículos del 7 al 9. En estos versículos aprendemos, hermanos, por cierto, este es uno de los salmos más fascinantes de todos los salmos.
Algunos creen que el músico principal se refiere a Dios mismo. Otros suponen que es un líder del coro músico de los tiempos de David, tal como Asaf. Este salmo refleja más que ningún otro la belleza y el esplendor de la poesía hebrea encontrada en el Salterio. C.S. Lewis escribió sobre esto. Este es el más grande poema en el Salterio y una de las mejores líricas del mundo. Hermanos, los salmos fueron canciones, los salmos se cantaron a través de los siglos en las iglesias y fueron usados para adorar, exaltar al Señor. La pregunta es, ¿por qué hemos abandonado esto? Hemos cambiado y hemos sustituido los salmos por letras que quizás simplemente narran una historia personal, pero no la palabra de Dios, la Biblia. Los salmos, hermanos, fueron y se cantaron por mucho tiempo y aún se cantan. Y este salmo se compone de dos partes. Sí, lo ve desde el versículo 1 al versículo 6 y desde el versículo 7 al versículo 14. Ahora, ¿qué nos habla los versículos del 1 al 6? Los primeros versículos, Lidia trabaja, diríamos así, el tema de cómo Dios se revela a sí mismo en la naturaleza. Dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios. David miró los cielos, no esos cielos espirituales donde Dios está entronado, son los cielos azules, el cielo de la noche. Él vio la naturaleza y claramente vio la gloria de Dios manifestada. Dios nos habla cada día a través del mundo que Él ha creado. Por eso la Biblia dice en Romanos que nadie puede justificarse y decir que no conoce a Dios. Dios se ha revelado a través del mundo natural. También en estos pasajes se enfoca en el título de Dios, el nombre de Dios sagrado, el nombre hebreo Yahweh, que es el nombre personal del Señor. En los primeros versos se revela a sí mismo por medio de su creación. Nosotros sabemos que Dios existe. Es innegable que Dios existe, porque cuando uno ve todo lo que nos rodea, tenemos que llegar a la conclusión que alguien lo creó. Detrás de una creación hay un creador, detrás de un edificio hay un diseñador. Es un principio lógico. Dios es poderoso, Dios es soberano, Dios es grande, Dios es bueno. Estos pasajes, hermanos, nos permiten analizar y ver el amor de Dios y su plan y su existencia. Por eso es que la segunda parte de este salmo también es importante, que empieza del versículo 7 al versículo 14. Aquí Dios se revela a sí mismo a través de las Escrituras. Cuando el Salmo fue escrito, es probable que solo se tenían los 5 primeros libros de la Biblia, o sea, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Pero lo que aquí encontramos se aplica muy bien al resto del Antiguo Testamento y a los 27 libros del Nuevo Testamento para todos nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque la Biblia es una sola. Y está compuesta de dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero aquí encontramos, hermanos, una belleza, una explicación del valor, de la importancia de la palabra del Señor, en la cual el Señor se ha revelado más específicamente, no como la creación. A través de la Biblia el Señor se revela de una manera más clara, más específica. Podemos conocerlo de una manera más personal. La Biblia no es un libro de información o de datos. La Biblia es un libro para transformar vidas. La Biblia es un libro para cambiarte, para transformarte. La Biblia es un libro que no solamente se recibe aquí, sino que tiene que bajar aquí al corazón y manifestarse a través de mis actos, de mi conducta y de mi comportamiento. ¿Por qué? Porque de nada me sirve leer toda la Biblia y no cambiar, ser el mismo, ser la misma. El verdadero conocedor de la Biblia no es que se la ha leído 20 veces de tapa a tapa. El verdadero conocedor de la Biblia es aquel que lo poco que sabe, lo practica. Por eso a él Dios le da más revelación. Aquel que no practica lo poco que sabe, la pregunta es ¿por qué el Señor le va a revelar más? Si lo fácil de entender no lo pone en práctica. Podemos entonces, hermanos, conocer a un Dios personal a través de las Sagradas Escrituras. Estas transforman nuestras vidas. Así que en la segunda parte de este salmo vamos a encontrar 4 razones para recibir la Biblia como la palabra de Dios. Esta es la primera, hermanos. Los cristianos leemos la Biblia como la palabra de Dios porque Dios usa la Biblia como una fuente de alimento para nuestras vidas. Una fuente de alimento espiritual.
Así como tú y yo necesitamos comida, algunos necesitamos más que otros, nuestra vida espiritual necesita alimento. Y ¿sabe qué? Dios tiene un alimento para nuestras almas, para nuestro espíritu. Es la palabra de nuestro Señor. Aquí el salmista empieza, David, a alabar a Dios por la manera como se ha revelado de esta otra manera. Alaba al mismo Dios por revelarse a sí mismo en su palabra. Es como si David dijera, la creación nos habla mucho de Dios, pero su palabra nos dice mucho más. En estos siguientes versos usa el término Jehová, que significa el Dios de pacto, de amor y de fidelidad para su pueblo. Son como dos libros, dice Spurgeon. Es sabio aquel que lee tanto el libro del mundo como el libro de la palabra, como dos volúmenes de la misma obra, y siente en cuanto a ello que mi Padre escribió los dos. Hermanos, las diferentes palabras usadas para describir la Biblia en este salmo nos habla del valor de ella. Dice, es la ley, testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor, los juicios. El salmista celebra la Torah de Yahweh porque viene directamente de su corazón, de Dios, dándole al salmista acceso a la sabiduría de Dios. Y ofrece 6 palabras diferentes que son las 6 maneras de describir las diferentes partes de la Biblia. En otras palabras, son un conjunto de enseñanzas que demandan al pueblo ¿qué? ¿De qué? ¿Qué tenemos que hacer? Obedecerle. Obediencia, rectitud, fidelidad, valores, humildad, justicia. Y por eso esa ley divina, de acuerdo con el poeta, es perfecta, es fiel, es recta, limpia, verdadera, que transforma y nos salva. Dice, por ejemplo, la ley de Jehová. Cuando escuchamos la ley nos asustamos, pensamos que tiene una connotación negativa, pero no, señores. La ley, lo que significa la ley es en hebreo la palabra Torah, que significa ¿qué? Enseñanzas o instrucciones, descripciones para nuestras vidas, para que nos vaya bien, para criar bien a nuestros hijos, para conducir bien nuestros hogares. Dice ella misma, la Biblia, este salmo dice, la Biblia es perfecta. Señores, la Biblia no tiene errores. ¿Cuántos dicen amén? Es totalmente perfecta. Estamos confiados en ella. Todo el conocimiento que nos da es verdadero y perfecto, lo justo, lo necesario. Cuando entendemos el contexto literario, entendemos lo que ella dice, hermanos, podemos concluir que la palabra de Dios no tiene errores. La ciencia cambia. La ciencia siempre está cambiando. Lo vemos. No hay un libro, hermanos, que no haya cambiado como la palabra. Es el único libro que se ha mantenido igual y se mantendrá igual. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. No crean lo que dice Hollywood, no crean lo que CNN a veces pasa en sus programas, en el cual habla de los libros perdidos de la Biblia, de una supuesta conspiración. La Biblia está compuesta con estos 66 libros, está completa, Dios se ha revelado a través de la Biblia. No necesitamos más nada, todo lo que necesitan saber está aquí, léala. Léala con todo su corazón, apasionese de ella. La Biblia es perfecta, la Biblia es fiel, es confiable y certera. Se refiere a su confiabilidad. La verdad es que podemos estar seguros de ella. No hay equivocación. Te puedes fijar de ella, puedes seguir sus consejos, puedes seguir sus direcciones, te va a ir bien. Al contrario, el que vive en rebeldía con la palabra no le va bien. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto esta carta, su libro en nuestras manos para que nos vaya bien si lo obedecemos. Si lo obedecemos, habrá bendición. Si la desobedecemos, no habrá bendición. No lo habrá, así de simple. El Señor lo habla siempre. Hermanos, y lo escribe. La palabra de Dios es fiel. La Biblia es fiel, es verdadera. Es la luz que ilumina nuestras vidas. La ciencia ha cambiado. Si usted revisa los libros de las ciencias de hace 100 años, van a ver que son obsoletos. Van a ver que ya no sirve. La ciencia cambia. La ciencia ha ido cambiando, ha ido variando. Pero ¿sabe qué? La Biblia nunca ha cambiado. Nunca deja de ser. La Biblia es perfecta, dice. Es perfecta. ¿Qué significa perfecto? En el sentido que nos ofrece una seguridad. Es recta, perfecta. Es recta en el sentido que ella nos ilumina para tomar el camino correcto. ¿Necesitas tomar decisiones?
¿Estás pensando qué hacer sobre un asunto en particular? Abra la Biblia. ¿Te sientes perdido en este mundo? ¿Te sientes totalmente abrumado por la crisis que estamos viviendo? Abra la Biblia. Ahí va a encontrar las palabras que usted necesita para guiarse. Ella es pura, dice, es radiante. Esto se refiere a la pureza de la Biblia, que no ha sido corrompida por la gente, que ha sido conservada por Dios. La Biblia es pura, duradera para siempre y completamente justa. ¿Cuántos alaban a Dios por lo que acabo de decir? Con estas descripciones de la Biblia encontramos muchas maneras diferentes que la Biblia nos afecta, nos cambia, nos transforma. La Biblia convierte el alma, dice el Salmo, convierte el alma. Mire, hermano, esta palabra tiene poder. Por eso usted tiene que hablarla. Jesucristo, cuando se enfrentó a la tentación, Él habló la palabra. ¿Por qué? La palabra de Dios tiene poder. No solamente téngala aquí y acá, sino predíquela, publíquela, háblela. Tiene poder la palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Y Dios tiene todo poder. Convierte el alma. ¿Qué más? Hace sabio al sencillo. No es que diga, yo no he ido a la universidad, no tengo mucha capacitación. No, hermano, dice la Biblia que ella te hace sabio. Puedes tener poca educación, pero yo conozco personas muy sabias y mujeres muy sabias porque leen la Biblia, la abren, la meditan, la estudian. Da luz a nuestros ojos, alegra el corazón, permanece para siempre, porque el cielo y la tierra pasará, mas la palabra de Dios nunca pasará. La Biblia es una fuente de alimento para nuestras vidas. Jesús lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es esa palabra? La Biblia es nuestro pan espiritual. Ella nos limpia, ella nos rejuvenece, nos llena de gozo para nuestras vidas, nos alimenta nuestras almas. Hermano, mi corazón, mi mente y todo mi ser ora para que este año sea un año en donde tú te alimentes de la Biblia todos los días y crezcas y madures todos los días, porque la palabra de Dios transforma tu vida si tú la abres y la lees. Es la palabra de verdad. Mira, hermano, Dios ha traído muchas bendiciones a mi vida. Déjame contarte que yo he sido cristiano a la edad de 12 años y a los 13 años empecé a servirle al Señor. Crecí en una familia cristiana. Me casé con la mujer de mis sueños, Judy Reyardo, la mujer de mis sueños. Tengo 2 preciosas hijas. He servido en muchos ministerios increíbles donde he aprendido muchísimo. Y lo que es más, he tenido el privilegio y la oportunidad, ¿sabes qué? De enseñar la palabra de Dios como pastor. Ese es un honor y esa es una responsabilidad que la he asumido, la he aceptado. ¿Por qué? Porque sé que el Señor me ayuda cada día. Sin embargo, aún con todas esas bendiciones, hubo momentos muy difíciles, momentos de confusión, frustración, desiertos, y el único confort que pude encontrar fue la palabra de Dios. Me ayudó, hermanos, me ayudó muchísimo a pasar esos días, no uno, sino muchos días, solo con la palabra de Dios, solo con las promesas de Dios. Hoy sigo encontrando, hermanos, en su palabra cada día el confort y el aliento que necesito para seguir. Ella contiene más de 7,000 promesas que reclamar y están dispuestas para ti. Hermanos, como iglesia queremos hacer y estamos haciendo todos los esfuerzos para que usted, hermano, reciba nuestra ayuda para que se nutra su alma con la Biblia. Nosotros podemos darle todo el alimento que usted necesita. Tenemos clases los días jueves. Tenemos reunión de damas que siempre meditan en la palabra del Señor. Tenemos los servicios. Tenemos cursos donde encajo yo. Tenemos otros cursos que estamos por iniciar. Pero no le podemos dar el hambre y la pasión por la Biblia. Eso no se lo puedo dar. Usted tiene que orar, usted tiene que pedirlo y dígale: Señor, si yo soy tu hijo, por favor, ayúdame a recobrar la pasión por la palabra de Dios. El punto es que hay muchos sustitutos para alimentar el alma. Los deportes son uno de ellos. Pensar que los deportes van a suplir, van a saciar nuestra alma. Hay mucha gente que ve el deporte como una religión y a los deportistas como dioses. Pero todo ello no va a saciar el alma. También, hermanos, llegamos al punto de adorar la naturaleza, al punto que ni siquiera vamos a la iglesia porque salió el sol y es un día muy bonito para disfrutar. Hermano, déjame decirte una cosa. Creemos que las redes sociales van a nutrir nuestra alma.
pero a la postre nos van a dejar peor de lo como empezamos a verlas. ¿Por qué? Porque nada, escucha, nada nutrirá su alma verdaderamente como lo hace la palabra de Dios. Nada habrá. No hay nada que usted pueda encontrar que se compare a la Biblia. Creemos en la Biblia porque Dios alimenta nuestras almas con ella. Es el pan para nuestra vida espiritual. Número 2. ¿Por qué no podemos vivir sin ella? Muy simple, porque es una fuente de valor. Y eso lo aprendemos en el versículo 10. Mira lo que dice el versículo 10 del Salmo 19. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Hermanos, aquí podemos encontrar la segunda razón. Los cristianos no pueden dejar de leer la Biblia. Viven todos los días leyéndola, dependiendo de ella, porque es una fuente de valor incalculable. No se puede calcular. Es tan valiosa la Biblia. Por eso en esta traducción del Salmo 19:10 lo pone de esta manera. Sus enseñanzas valen más que el oro puro, son más dulces que la miel recién salida del panal. El oro era la moneda primaria y más valiosa disponible cuando se escribió este salmo. Sin embargo, el salmista encuentra que la Biblia vale más que mucho dinero y todo el oro del mundo. Es curioso, hermanos, que David acumuló una gran riqueza, pero a él se le conoce no como un hombre rico. La Biblia habla de él como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Lo ven? En cambio, su hijo Salomón fue un hombre más rico que David, fue conocido por su riqueza, pero no tanto conocido como un hombre conforme al corazón de Dios y que fue afectado por la palabra de Dios. No solo para David la palabra de Dios era tenida en más estima que los bienes materiales. Dice, era mayor que las experiencias sensoriales, las experiencias que tenemos cuando disfrutamos de la comida. Dice que era más dulce que la miel que sale del panal. Hermano, yo tengo miel aquí, mire. Acaban de comprarme mi miel, que yo la utilizo. ¿Quién no le gusta una miel? Pero dice el salmista que la palabra de Dios, escucha, es más dulce que la miel, pero no una miel ya procesada. La miel que sale del panal, pura. Piensa en tu mejor postre, en su mejor dulce. Piensa en ese cheesecake, en esa crema volteada. Piensa en esos nuéganos, ya le estoy antojando. Piensa en tu mejor postre, en tu mejor dulce. Bueno, eso no se compara con la dulzura de la palabra de Dios. Ni tiene comparación, porque la Biblia es más dulce, dice, que la miel, hermanos. Qué tremendo. Ahora bien, escuche. Esto no significa que los cristianos adoren la Biblia. No, nosotros no adoramos la Biblia. Nosotros adoramos al Dios de la Biblia. Nosotros adoramos al Dios que nos comparte la Biblia. Y como cristianos creemos en que el Señor se ha revelado a través de su palabra y a través de su Hijo Jesucristo, que vino, esta es la buena noticia, por amor vino a salvarte tus pecados. Eso lo narra la Biblia. La Biblia también dice que conforme a las profecías de las Escrituras, el Mesías, el Señor prometido, vino y entregó su vida y murió como un cordero. Y al tercer día resucitó. Y ahora está sentado en la diestra de Dios Padre, intercediendo por sus hijos. Él vino por ti. ¿Y eso dónde lo sabemos? De la palabra del Señor, de la misma Biblia. Hermanos, la Biblia es tan valiosa que muchos hombres sacrificaron aún sus propias vidas por ella. Puedo contarte en el caso especial de uno de estos héroes llamado William T. Tyndale. Tyndale vivió en Inglaterra por allá en los años 1500. Fue la primera persona en traducir la Biblia de sus idiomas originales a la lengua inglesa. Este proyecto de toda la vida, de toda su vida, le costó a Tyndale su carrera, su libertad y finalmente su propia vida. Es difícil, hermanos, imaginarlo, pero fue quemado en la hoguera por traducir la Biblia al inglés. Por favor, ¿alguien me puede decir cómo, a pesar de estas personas que pudieron dar hasta la vida, tú y yo todavía la tenemos, la Biblia, a un costado, sin valorarla, sin leerla cada día? Wow. Número 3, es una fuente de dirección.
Eso enseña la palabra en el versículo 11 al 13 del capítulo 19 de este salmo. Aquí encontramos, hermano, la tercera razón. ¿Por qué los cristianos la valoramos, dependemos de ella cada día y la leemos todos los días? ¿Por qué? Porque es una fuente de dirección espiritual para nuestras vidas. Es una guía, es un sendero. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo sé yo cómo vivir? ¿Qué paso tengo que dar? ¿Qué decisión tengo que tomar? Ahí está, la palabra de Dios será usada por Dios para guiarte. Son las palabras de Dios que nos advierten acerca de los caminos equivocados en la vida. Dice la Escritura, Dios mío, tus enseñanzas previenen de todo peligro a quienes te respetan. El versículo 11, te previenen. ¿Qué es prevenir? Te alertan, te ayudan a apartarte del mal. Si estoy tentado a serle infiel a mi cónyuge, leo la Biblia y veo la devastación increíble que puede traer la infidelidad. Huyo de ello. ¿Por qué? Porque la palabra me lo enseña. Si me siento tentado a pensar que soy responsable de mi propio éxito y que dependo de mí, leo la Biblia que me advierte del poder embriagador del orgullo y me aparto de él y me humillo delante de él. Si estoy tentado a infringir la ley, la Biblia me dice que las autoridades están puestas para asegurarse que la ley se cumpla y castigará a aquel que infringe la ley. Entonces trato de obedecer la ley. Leo la Biblia y entiendo lo que le agrada al Señor. El Señor me dice en su palabra que tengo que diezmar, le obedezco a Él, no voy en contra de su mandato, lo hago y soy bendecido. Leo la Biblia en donde Dios dice que no dejemos de probarlo en esto, dices, y el Señor abrirá las puertas de los cielos para que derrame bendición hasta que sobreabunde. Entonces le sigo a Dios. Las historias de la Biblia están llenas de este tipo de advertencias que nos libra de caer, nos libra de tropezar. Hermanos, leer la Biblia nos prepara para la vida y sus momentos difíciles. La Biblia nos prepara para cruzar esos valles de sombra y de muerte que son necesarios en nuestras vidas y que son a veces inevitables en nuestras vidas. Mi familia y yo hemos pasado por muchos momentos difíciles, como muchos de ustedes, porque los pastores no estamos exentos de caminar y transitar por valles de sombra, de oscuridad y de muerte. Una de las más difíciles experiencias para mi vida fue la partida de mi hermano. Ya hace varios años atrás. Siempre pensé que ese iba a ser una de las experiencias difíciles de pasar. Y lo fue. Fue doloroso, fue difícil. Pero la pasé, la pude enfrentar. ¿Sabes qué me ayudó? La palabra de Dios, la que me dio ánimo, fuerza y esperanza y valor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me recordó que mi hermano, como creyente en Cristo, solo se adelantaba a la patria celestial. Que él no desaparecería su vida. Él solo se adelantaba y se iba a reunir con el Señor. Y lo más importante de todo es que yo me reuniré con él algún día, y todos los creyentes, hijos de Dios, estaremos delante de la presencia misma del Señor. Hermanos, ¿cómo dejarla? ¿Cómo no leerla? ¿Cómo no valorarla? ¿Cómo sentirme perdido? ¿Cómo sentirme descorazonado? ¿Cómo podríamos vivir tristes, descorazonados, infelices cuando tenemos la revelación de la palabra del Señor? Esto es exactamente lo que dijo Pedro en el capítulo 1, versículos 6 al 7, en lo cual vosotros, dice la palabra del Señor, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y 1 Pedro 5, 6, 7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Podemos estar tranquilos, hermanos, y seguros. Es importante entonces buscar a Dios con todo nuestro corazón y guardar su palabra, atesorarla en nuestras vidas, porque ella nos va a preparar para tiempos buenos, pero también para tiempos difíciles y complicados. Además, el versículo 12 dice, ¿quién puede darse cuenta de absolutamente todos sus errores? Así que te pido que me ayudes a no cometer pecados sin darme cuenta. La Biblia es como un espejo, dice Santiago.
Ella, podemos mirarnos en ella y ver nuestros puntos ciegos, ver nuestros pecados, ver nuestra tendencia y ser librados con la ayuda de la palabra del Señor. También dice el versículo 13 que el Señor nos proteja contra la soberbia o la rebelión voluntaria. Hermanos, ¿cómo no leer la palabra de Dios? Dice en el versículo 13, así podré estar puro y libre de toda culpa. Te libra del pecado, te guía para no tropezar. En la Biblia encontramos una fuente de dirección espiritual para nuestras vidas. No dejaremos de leer la Biblia. ¿Sabes por qué además? Porque es una fuente de poder. Es una fuente de poder. Mira, para terminar lo que dice el versículo 14. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. La Biblia es una fuente de poder para vivir una vida aceptable ante Dios. Señor, tú eres mi roca, dice el Salmo. Eres quien me salva. Deseo que te complazca todo lo que digo y pienso. Hermanos, la Biblia nos motiva a caminar en santidad. Aquí, hermanos, el tono cambia de celebración a una oración. El Señor usa su palabra y usa el salmista para enseñarnos a clamarle al Señor, para tener vidas aceptables delante de Él. Pero termina diciendo, Señor, yo reconozco que tú eres mi roca y mi redentor. Dios es como una roca porque es inmutable, Él no cambia. Escuche eso, uno de los atributos más hermosos, que todos son hermosos y todos son importantes, pero este es el que te quiero mencionar. Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios no envejece, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y los hijos de Dios decimos amén. Tú puedes y yo enfrentar un problema, enfrentar y transitar un valle de sombra, aún de muerte, pero el salmista dijo, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hermanos, esta es la conclusión que yo quiero compartir con ustedes. Así este salmo nos presenta una maravillosa celebración de las Escrituras, razones por las cuales no podemos dejar la Biblia, tenemos que depender de ella todos los días de nuestras vidas. Por eso Santiago 1:22 dice, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando a ustedes mismos, se están engañando a ustedes mismos. Hermanos, en este país tenemos razones suficientes para leer siempre la Biblia. Mire, usted sabía que el promedio, se dice que un americano tiene un promedio de 5 Biblias en su poder. 5 Biblias. Uno de cada 4 estadounidenses poseen al menos 5 Biblias. Dios mío, hay lugares en este mundo en donde solamente los cristianos tienen una sola página. Y la otra vez estuve escuchando con mi esposo un programa de unas organizaciones misioneras que están trabajando en el Medio Oriente. Y ellos cuentan, escucha, los misioneros que entran a estos países cuentan y dicen que como no pueden llevar una Biblia, pero tienen que compartirla, ¿sabe lo que hacen? Se la memorizan. Y se han memorizado libros completos del Nuevo Testamento. Y cuando se reúnen empiezan a recitarlos porque se lo han memorizado. Porque no se puede abrir la Biblia, porque es prohibido, porque es so pena de muerte. Hermano, tú tienes la Biblia, no solamente una, tienes hasta 5 o 6 Biblias, tienes acceso a la Biblia electrónica. Entonces tenemos tanto acceso para poder tener la Biblia. La iglesia de este siglo necesita regresar a la Biblia. Necesitamos volver a enamorarnos de la palabra de Dios. Hermano, yo te pido que ores a Dios y le digas, Señor, ayúdame a enamorarme de la Biblia. No nos dejemos engañar, hermanos. Escucha, la música no es la que nos va a cambiar. Escúchame, hermano. Hoy en día hay estaciones de radio, televisión y otros medios de comunicación cristiana y han sacrificado la palabra para darle al pueblo lo que ellos quieren. Quieren música, tomen música. Hay muy pocas estaciones comparadas con las estaciones de radio, televisión, donde se enseñe la palabra de Dios. Las iglesias han sacrificado la palabra. Ahora se pide a los pastores que prediquen solo 30 minutos, 15 minutos y si puede 10 minutos mejor, pastor. Hoy los salones de niños y jóvenes muchas veces pensamos que ellos necesitan juegos, actividades
en vez de enseñarle la palabra de Dios. Hermano, no crean las mentiras del diablo. Los jóvenes necesitan aprender la Biblia. Eso es lo que ellos van a necesitar y eso es lo que les va a cambiar. Ayúdelos a enamorarse de la palabra de Dios. Hay en hogares cristianos, nadie toma la iniciativa de abrir la Biblia. Solamente la abren los días domingos y a veces ni siquiera vienen con la Biblia. Se lo digo con amor, pero con dolor en mi corazón. Ahora, no estoy en contra de la música cristiana. Benditos sean todos los siervos que verdaderamente adoran y alaban al Señor. Pero no nos equivoquemos, la música cristiana es inspiracional, es temporal, te ayuda en el momento. La palabra de Dios es eterna, es instruccional y nos enseña y permanecerá para siempre. La música cristiana me da gozo, me satisface, me alegra, pero la palabra de Dios me da madurez y crecimiento espiritual. La música cristiana habla de la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Jamás serás sabio sacrificando el tiempo que le dediques a la palabra de Dios por la música. Así sea, música cristiana. La Biblia es irreemplazable. Hermanos, no nos engañemos. Ni usted, ni sus hijos, ni yo creceremos, ni cambiaremos sin la palabra de Dios. Si usted no la lee, usted no viene a clases, usted no viene al culto, usted no se conecta en sus clases, usted no trae a sus hijos a sus clases, no lo fomenta que se conecte a las clases de Zoom y aprendan la Biblia, entonces no espere un hogar transformado y un hogar cambiado, porque no va a pasar sin la palabra de Dios. Pastores, quizás haya uno que me esté mirando. Tu parte es fundamental. Dios te ha dado un llamado. No te dio un llamado para que cuentes chistes y hagas artes y mañas para retener a las personas y darle lo que a ellas les gusta. Ese no ha sido tu llamado. Tu llamado fue celestial, tu llamado es sagrado, tu llamado es a predicar todo el consejo de Dios. No permitas que te convenzan y te digan, pastor, predique menos, solamente 10 minutos. Tómese su 45 o su 50 o su hora completa, porque la palabra de Dios es irreemplazable. Maestros de jóvenes, predíquele la Biblia a los chicos, enamórenlos con la palabra del Señor, pero primero usted como maestro enamórese de la Biblia, porque ellos van a verlo con su ejemplo. Iglesia, últimamente todos nosotros debemos leer la Biblia y reconocerlo como nuestro único libro que Dios escribió, y lo deshonramos a Él cuando fallamos en leerlo. Lo único que Él nos ha dejado es su Espíritu Santo y la palabra de Dios. La Biblia le da sentido a mi vida, lo que no hace este mundo. La Biblia encamina tus pasos. Cuando tú fallas en leer la Biblia, le robas a Dios el honor que Él se merece y desobedeces a Dios, porque Él mismo te dice que la leas. Pero también te robas a ti la paz, el confort, la fortaleza y el sentido que Dios hace todas las cosas buenas para ti. ¿Qué piensas decirle a Dios cuando estés en su presencia y te pregunte, ¿leíste mi libro? ¿Qué, hermano, en el nombre del Señor te digo, qué excusa le darás? No habrá ninguna excusa. Simple y llanamente no valoramos la Biblia. No la atesoramos. Decidimos vivir sin ella y por eso vivimos vidas fracasadas. Que la palabra de Dios, la Biblia para ti sea indispensable. Yo te lanzo un llamado, te lanzo un desafío. Responde esta pregunta con seriedad. No a mí, a Dios. Respóndele a Dios y haz el cambio que necesitas. Y dile, Señor, haré un compromiso hoy de leer todos los días de mi vida tu palabra. Yo te quiero hacer esa pregunta. ¿Vas a hacer este compromiso con Dios de leerla todos los días, la Biblia? ¿Vas a ser de aquellos cristianos que vas a depender de la Biblia? Y no vas a dejar de leerla todos los días. Podrás dejar de bañarte, podrás dejar de comer, pero no dejarás de leer la Biblia. ¿Podrás hacer ese compromiso hoy? ¿Quieres ser de aquellos hombres valientes, de aquellas mujeres valientes que le digan, Señor, esta tarde yo hago el compromiso delante de los testigos que están aquí, delante de ti, Señor? Yo voy a leer la Biblia todos los días. Hago ese compromiso. Yo quiero ser de aquellos creyentes comprometidos con la palabra de Dios. Y entonces, cuando cada día leas la Biblia, podrás decir como el salmista, la ley de Jehová es perfecta.
que convierte mi alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón y el mío también. El precepto de Jehová es puro, que alumbra mis ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseable para mí son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que la miel y que la que destina del panal. No lo cambiaré por nada. Hago este compromiso delante de Dios, de leer la Biblia todos los días de mi vida. ¿Por qué no hacemos ese compromiso? Allí donde estás, cierra tus ojos. Sí, a ti me refiero. Cierra sus ojitos y dile: Señor, perdóname porque reconozco que a veces no la he leído. Señor, reconozco que he esperado el domingo para abrirla, pero esto no va a seguir así. Estoy perdiéndome muchas bendiciones, Señor. Hoy me rindo a ti y hoy hago este segundo compromiso. Ya hice un compromiso con la oración, ahora un compromiso de leer tu palabra todos los días. Hágalo, hermano, en este momento. Diga conmigo, después de mí repita: yo hago un compromiso delante de Dios de leer la Biblia todos los días. Me comprometo a ella, la leeré. Diga, la leeré, la meditaré, la aplicaré a mi vida y la compartiré a otros. Hago este compromiso en el nombre del Padre. Diga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Le felicito, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros somos a lo que nos comprometemos. Y el Señor le va a ayudar, y el Espíritu Santo le va a ayudar a mantener su compromiso. Y si un día no lo leyó, escúcheme, no le haga caso a Satanás el cochino y le dice: pues no lo leí, perdóname, Señor, mañana lo leo. Lo voy a seguir intentando, voy a luchar para que la palabra de Dios esté presente todos los días de mi vida y la lea todos los días de mi vida. Damos gloria y honra al Señor. Hermanos, quiero solamente terminar diciéndole, amigo, amiga, si usted por primera vez nos está viendo, este libro tiene un mensaje, se llama el Evangelio. Son buenas nuevas. Tengo buenas noticias para ti. Cristo te ama. Cristo te ama. Y lo demostró viniendo a este mundo. ¿Para qué? Para pagar por mi culpa y tu culpa, por nuestros pecados. La Biblia dice que Cristo murió en la cruz del Calvario. Murió. Allí fue clavado por ti y por mí. Abrió sus brazos para decir: estoy dispuesto a abrir mis brazos y que me maten con tal que mis hijos vivan por siempre con mi Padre. La Biblia también dice que Él fue muerto y fue sepultado conforme a las Escrituras. Y al tercer día, resucitó. Cristo vive. Y vive al lado de su Padre, pero quiere entrar en tu vida. ¿Cómo? A través de su Espíritu Santo. Y quiere transformarte y darte ese deseo y esa pasión y ese hambre por su palabra. Escúchame, cuando uno tiene al Espíritu Santo, empieza a entender la Biblia, tiene ganas de leer la Biblia, piensa en la Biblia, ama la Biblia, memoriza la Biblia, comparte la Biblia, es su libro de consulta, no lo deja para nada, está a su lado siempre. ¿Quieres eso para ti? Todo empieza abriéndole tu corazón a Jesucristo. Allí donde estás, repite esta oración: Señor Jesús, dile: Señor Jesús, te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Díceselo: te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Señor, creo en ti, pongo mi fe en ti, Jesucristo, y te acepto como mi Señor y Salvador y Rey de mi vida. ¿Sí? Te acepto como mi Salvador y Rey y Señor de mi vida. Ven hoy y sálvame, Señor, del pecado, de la condenación eterna. Quiero estar contigo desde ahora y para siempre. Y quiero honrarte y obedecer tu palabra. Si tú hiciste esa oración, escríbenos, déjanos saber. Queremos ayudarte, tenemos un material para compartir contigo, queremos orar y ayudarte en tu caminar con Dios. No importa dónde estés, no importa dónde te encuentres, nos une una misma fe, un solo Señor, un solo Salvador, un mismo bautizo.